investigación la cierran. Y a la investigación la cierra alguien que tiene poder político para ordenar su cierre. Uno de los primeros que tendrá que responder ante esta comisión y ante el país es quien dirigía antinarcóticos a la fecha. Hablo del general Giovanni Ponce, con nombre y apellido. Según nuestras fuentes, nuestra investigación y nuestra reportería, fue él quien ordenó el cierre de este caso. Lo hizo sabiendas de que cerrar el informe protegía al presidente de la República, pero también protegía a la macelvanía. El general que dirigía la inteligencia nacional a la fecha, el general Mauro Vargas, más preocupado de las persecuciones políticas contra algunos de ustedes y contra los periodistas que de hacer su trabajo a cabal cumplimiento. También, según nuestras fuentes, fue brifeado e informado, señora presidenta, de este hecho. Y de hecho, tenemos una copia de la presentación que vio el señor Mauro Vargas hace más de un año. La comandante general Tanya Varela, quien entonces regía las riendas de la Policía Nacional, la comandante general Varela y el teniente coronel, anoten este nombre, José Luis Erazo, quien dirigió esta investigación, visitaron el Palacio de Carondelet el 7 de julio del 2021 a las 13 horas con 40 minutos, según inteligencia militar, y lo hicieron sin registrarse ni apuntarse en la bitácora de visitas de la puerta principal de Presidencia, autorizado por el coronel de policía Ponce, que entonces se encargaba de las comunicaciones de la policía. El señor Patricio Carrillo decide que el teniente coronel José Luis Erazo, el que había dirigido la investigación, sea trasladado de antinarcóticos a hacer patrullajes en el Guasmo de Guayaquil, enviada a una zona controlada por el narcotráfico, a un teniente coronel que investigaba el narcotráfico, es intentar que alguien lo silencie. Afecta a dar transparencia al país. La transparencia da certezas. Y tal parece que el presidente de la República no le importa dilapidar la poca credibilidad que aún tiene con la única finalidad de proteger a su vínculo más cercano, a su gran cuñado, al señor Danilo Carrera Druet, al señor Hernán Luque, al señor Cherres Fayoni y a todos los que están involucrados en este entramado de corrupción y que pretende además obstruir el trabajo de esta comisión, el trabajo de la Fiscalía General del Estado y decirle al presidente, al comandante de policía, al ministro del Interior, que aunque cambien a todos los policías que están realizando la investigación una y otra vez, las pruebas ya son irrefutables y que el gobierno las conocerá y el pueblo ecuatoriano también, porque el gobierno dice que desconoce, pero conoce perfectamente, pero que el pueblo ecuatoriano conocerá cuando se culmine esta investigación aquí en la Asamblea Nacional y dentro de la fase preprocesal penal en la Fiscalía General del Estado y después de la fase de instrucción penal. Hay que ser muy claros con el país. ¿Qué era más importante? ¿Temas de su agenda o temas de transparencia? Claro que lo más importante era acercarse y decirle la verdad a los ecuatorianos. El que nada debe, nada teme. Una vez más, no perdamos los objetivos, ¿no? Los objetivos ya sabemos, ¿no? Es el señor que está preso, que quiere salir. El objetivo son los jueces que liberan a los delincuentes, a los narcotraficantes, al crimen organizado. Pero ya que tocas este tema y lo de las entrevistas, primero, el presidente de la República no tiene ningún familiar que sea funcionario público. 1. 2. Nadie está por encima de la ley. 3. Que las investigaciones tienen que avanzar y tienen que avanzar con independencia. Para eso tiene que hacerlo la Fiscalía, que es un órgano independiente, no dependiente del gobierno, porque todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. 4. Si llegara a existir actos de corrupción de algún funcionario público, tenga usted la plena seguridad que no habrá impunidad alguna. No habrá impunidad alguna. Y en mi caso particular, y en esto sé que el presidente piensa lo mismo, esto no es declarativo, esto es una práctica. Y una práctica contra la corrupción que no la podemos tolerar porque el pueblo está hastiado. De ahí a querer vincular que por un hecho de corrupción que tiene que ser investigado igual, se quiera decir que eso tiene que ver con el presidente,
para que sirva de alfombra para alguna operación, yo lo rechazo de plano. En el caso de la corrupción, hay que ir de frente contra estos ya ni siquiera enloquecidos, sino embrutecidos por el dinero y estos sátrapas de uñas largas. Le puse énfasis, no sé si... Nuevamente, antes de venir a la asamblea, ya conocí esto, sobre todo por la firma del teniente coronel que se manifiesta ahí. Tomé contacto con él y él me decía que se hacía cargo de la unidad de microtráfico y que en ese momento, claro, él firmaba este informe final. No olvidemos que esto venía a conocimiento de la Fiscalía y es del fiscal cuando no encuentran evidencia, según palabras del oficial, evidencia, se pide un informe final para archivar. Es decir, entiendo que la Fiscalía es la que archiva este caso porque no se encontraron los sustentos necesarios para continuar. Por lo tanto, es un informe que estaba a conocimiento de Fiscalía y lo que hizo la policía es entregarle para que genere el archivo o el cierre, que ustedes tendrán que consultar a Fiscalía exactamente cuáles fueron los motivos y si efectivamente ese archivo que entiendo se dio, pues, porque se lo hizo, ¿no? ¿Pero hay esos vínculos? Bueno, si es que la Fiscalía, que es la que dirige la investigación, archivó o cerró el caso, significa que no encontraron los sustentos necesarios. Lo que hizo la policía, vuelvo a repetir, este es un caso inclusive que informe antes de que yo llegue de ministro, ¿no? Lo que dice el investigador es exactamente que solicitó este informe final para generar el cierre por no encontrar evidencias, pero eso ustedes lo pueden consultar directamente a la Fiscalía. Yo lo que hago es informar lo que el oficial a cargo me ha informado antes de venir a la asamblea. Pero Pita es un consejero nominado por Creo. Propuse el nombre de Pita, a quien yo conocía por la prensa, por todo su antecedente como autoridad electoral provincial en el Guaya. Es un hombre muy respetable. En esta delegación se ha detectado que existe una área en la cual se están imprimiendo actas de reconteo que no son las que se generan precisamente en las mesas de reconteo, lo cual nos hace suponer pues que son actas falsas que buscan modificar la tendencia de cuál fue la voluntad popular. Lo sorprendente es que todas estas actas guardan relación con el referéndum y en todas la votación que constaba como mayoritaria es la votación. Poderosa para luchar contra el crimen organizado. La pregunta 1 sobre la extradición es un instrumento contra el crimen organizado. El sí va a triunfar. La consulta ayuda a resolver uno de los principales problemas del país: la narcodelincuencia, el terrorismo y el crimen organizado. El secretario de Comunicación, Leonardo Pipo Lasso, revela la verdadera razón. La razón que decía Aparicio era que ahí había una pregunta que es esta relativa al Consejo de Participación, el quitarle la competencia de las autoridades de control, y que esto era fundamental hacerlo ahora para que entre en vigencia, pues inmediatamente. Esa fue la razón fundamental. Guillermo Lasso y sus cómplices se volvieron a burlar del pueblo ecuatoriano. Queda claro que la verdadera razón de la consulta nunca fue combatir la inseguridad. Siempre quisieron el control del Consejo de Participación Ciudadana, para quedar impunes de todos los casos de corrupción que involucran al cuñado de Lasso, su círculo cercano, y probablemente a él mismo. Ecuatoriano, es hora de abrir los ojos ante las mentiras de Lasso y su gobierno. Yo apoyo la pregunta 1 sobre la extradición. Seamos claros, seamos conscientes. No es la solución por sí misma, pero sí va a ayudar. Es un instrumento que bien aplicado y de la mano de otras decisiones que debe tomar el Ejecutivo para enviar un mensaje a quienes quieren tener al Ecuador a su merced, a los que quieren todos los días atentar contra la vida y contra la dignidad de los ecuatorianos, a quienes tienen amenazado al Estado ecuatoriano,
Así como creo que es una herramienta sin intermediario a través de nuestro voto. En estos momentos difíciles, cruciales que estamos viviendo, debemos estar juntos. Y en torno a las denuncias de corrupción, Javier Vera Grunauer, exministro de Energía y Minas, fue uno de los citados a comparecer en la Comisión Ocasional de la Verdad de la Asamblea, que investiga una supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas. En la sesión, Vera aclaró los motivos de su renuncia y reconoció que en el ministerio se intentaban cometer actos de corrupción, que se intentaban, dice. Se la renuncia ante los ataques mediáticos injustos de otros ministros. Esta consulta popular tiene un solo dueño, el ciudadano, sí compatriota. Por eso planteamos en campaña, en la segunda vuelta electoral, impedir la minería a cielo abierto, defender las fuentes de agua. Algo se logró en esta consulta. No pudimos lograr todo, pero al menos en esta consulta popular vamos a dar un gran paso. Vamos a mejorar el Parlamento, a reducir el número de legisladores, eliminar los levantamanos, los corruptos, los glosados. Hubiésemos aspirado a tener un Parlamento distinto, pero vamos a tener lo que tenemos. Recuerda, señor presidente, recuerdan ecuatorianos en campaña, mi propuesta fue eliminar para siempre el Consejo de Participación Ciudadana, ese ogro que ha elegido contralores delincuentes como Carlos Poli. Vamos a impedir que este Consejo siga eligiendo autoridades de control. Nos hubiese encantado luchar con mayor firmeza en contra del crimen organizado. Esta consulta nos permite al menos facilitar la extradición de narcos y delincuentes de cuello blanco. Esta consulta es un gran paso hacia la libertad, hacia la democracia. Los ciudadanos van a votar mayoritariamente sí. Democracia, libertad, justicia, seguridad. El sí va a derrotar al crimen organizado. El gobierno ratifica su compromiso de garantizar la seguridad en todo el Ecuador y tomará las medidas necesarias para que criminales y narcodelincuentes estén donde deben estar.